varias aventuras de Quijote, lo que quiere decir, pero él solo. Y de pronto hay esta aventura con el vizcaíno, y de pronto se interrumpe la historia, porque el que supuestamente es Cervantes nos dice, y aquí me quedo porque yo estaba transcribiendo una historia que le estoy contando. En otras palabras, esta historia no es mía, esta historia está escrita por alguien más, y yo se las estoy recontando a ustedes. A ver qué pasó aquí. Y tan es así que en el capítulo 9 dice, ahora voy a retomar la historia que dejé conclusa página, parte a parte atrás. Lo pueden ver del 8 al 9. Pero ¿qué pasó en el interín? Cuando interrumpe la historia, otro narrador, que ahí sí es la voz de Cervantes, alguien que podría ser el Cervantes, dice, entonces en esos días, aquí lo traigo, lo puedo citar literalmente, se fue a Toledo. Dice, fui a Toledo. Toledo es una ciudad bellísima, tengo la oportunidad de la conocer. Es como Guanajuato, pero al revés. Es una colina. Y las callecitas y los callejones. Había una parte, ¿no? Con Alfonso Alcocer, que parecía que andábamos en el callejón de los Arcos. Dije, mira, esos son los Arcos. Más falta el señor de los churros. Pero no. Y bueno, entonces este hombre andaba en Toledo y de pronto dice, y de pronto mis zapatos tropezaron con unos papeles viejos y se le traban en el talón del zapato y se lo despega y se le queda mirando muy curioso porque trae unas figuras ahí de unos caracteres que no entiende. Y esos caracteres son árabes. Pero él lleno de curiosidad porque las figuras dibujadas, bosquejo, de pronto le parecieron conocidas o familiares. Y entonces va con esto es muy interesante porque habla de la cultura de la época. Va con un árabe aljaneado, es decir, un árabe que sabe también hablar español. Ahora, ¿por qué me interesa Toledo? En Toledo, que es una ciudad muy pequeña, Guanajuato también, característica, con mucho sabor, pero Guanajuato es mejor. Estaban las tres culturas. Estaban los judíos, estaban los árabes, estaban los españoles. Todavía uno va ahí y visita el barrio judío, ¿no? Es decir, en esa pequeña ciudad es excelente catedral, una catedral maravillosa la de Toledo. Y de pronto en ese lugar tan pequeño, tres culturas muy fuertes, la española, la árabe y la judía. Los árabes ya tienen 700 años ahí, ¿no? Entonces va con un árabe, claro que habla español, se llama árabes aljameados, dice, oye, ¿tú me podrías traducir esto? ¿Verdad? Porque me llama la atención. Dice, aquel hombre comenzó a leer y a reírse a carcajadas. ¿De qué te ríes? Oh, es la historia de un pobre loco que se sentía caballero. Dice, el corazón me saltó de alegría porque dije, pues es la historia que yo estaba contando y que ya no pude contar porque se me acabó la historia, ya no supe de dónde copiarla. Entonces le pedía que él, dice, sigue diciendo este otro narrador, ven, ya tenemos dos narradores, dos que están contando la historia. Y se le pedí a este hombre árabe que me tradujera, que yo le pagaba, y era un costal, prácticamente de papeles viejos, como los que tiran en la universidad a veces, los archivos, tiran grandes. Eso me contaron, yo era muy niño cuando pasó eso. Y entonces le tradujeron aquellos papeles al español. Resulta que esos papeles estaban escritos, hasta de ese segundo narrador nos dice que es el que más conservante, que eran de un tal Side Amete Benengeli. Side es señor, en árabe. Amete es como, era un nombre, el nombre más común entre los árabes. Amet o Amé. Y Benengeli es una transgresión, una parodia de berenjena. Es como el señor de Doña Berenjena o Mr. Bean, ¿no? Más o menos. Y entonces está burlando Cervantes ahí de esos nombres rimbombantes que abundan en las novelas de los caballeros, ¿no? Entonces, el autor de esa historia es un tal Cide Amete Benengel. Y una charla, esto fue por cierto en España, una jovencita también me dijo, oiga,
¿por qué acaba de decir usted que la historia no es de Cervantes? Ahora me saca aquí un árabe. No, si Cervantes le escribió. Dije, es que la historia es de un árabe. Y la niña, porque tenía pie juntillas, dijo, ahora ya me dices que no es Cervantes la que escribió la historia, sino un árabe. Bueno, entonces eso es muy interesante porque a partir de ese momento nosotros los lectores ya sabemos que el que está contando la historia es un tal Cervantes como narrador metido dentro de la historia que hay unos papeles en Toledo, que a su vez había recuperado unos previos, la primera parte de la historia de este loco de La Mancha, y que nos habían comenzado a contar, pero que estaban incompletos, y que ahora ya sabemos la autoría, que es un árabe. ¿Y por qué? Porque con eso toma distancia. Un escritor toma distancia. Si un escritor dice, yo les voy a contar una historia de mi propia imaginación directamente, y si la cuenta mal, dice Humberto Eco, se va a escuchar como estúpido, ingenuo y que no sabe contar historias. Pues la historia que yo les voy a contar no es una historia mía, sino es una historia que conté en un manuscrito y se las cuento tal como la tradujeron de este manuscrito, ¿no? Entonces es un poco una distancia para poder contar con más libertad, porque yo estoy contando algo que no es mío. Ese truco es literario y viene desde las mil y una noches y también en la Biblia está. Decía Borges que había dos grandes veneros, o sea, fuentes para la literatura. Las mil y una noches, la serie, no la de Walt Disney, y la Biblia entendida como literatura, no como libro. En la Biblia está todo, desde textos eróticos, el cantar de los cantares, hasta las grandes masacres, genocidios, traiciones, todo lo que es la pasión humana, todas las tragedias shakespearianas en germen ya están en la Biblia. Entonces, a Borges hay que leer la Biblia, pero no con afán religioso, sino literario. Y también las mil noches, ¿no? Entonces, esos trucos ya vienen. Entonces, lo que voy a contar lo encontré en un manuscrito. Curan en salud, ¿no? ¿Vale? Se curan en salud, ¿no? Si sale mal, Sí, total. de quien lo escribió, yo te Ahora, nada más voy a contrapuntear, que es novela moderna, tan moderna, que hace poco un semiótico que era desconocido, solamente era conocido en los ámbitos académicos, que acá de morirse, Humberto Eco, se hizo famosísimo con una novela que se llama El Nombre de la Rosa. Si ustedes abren la primera página del Nombre de la Rosa, de cualquier edición, lo primero que van a leer es en la página en blanco una frase que dice, naturalmente, un manuscrito. Aquí les voy a leer eso. Humberto Eco diciendo, señores, yo lo que voy a contar aquí, lo voy a contar con las estrategias, aunque sea contar la literatura siempre, y la que usó Cervantes magistralmente. Decir que esta historia de Alzo de Meck y Guillermo de Baskerville es una historia que me la contaron, que la tradujeron, y las primeras 20 páginas de Nombre de la Rosa